Buenas tardes, mi nombre es Sunay Perdomo, participante de la tercera corte en la licenciatura de Histocitotecnología de la Universidad Experimental Francisco de Miranda. En este ciclo de conferencia, mi punto a tratar es biopsias al microscopio, un viaje desde la resección hasta el diagnóstico. En esta presentación te vamos a explicar qué sucede con una biopsia desde que se obtiene del paciente, cómo se procesa y cómo pasa de ser una muestra a una preparación histológica, donde el patólogo pueda dar un diagnóstico preciso y certero. Diariamente se realizan cientos de muestras de biopsia cuyo estudio histopatológico resulta fundamental para determinar el diagnóstico y el manejo de la enfermedad. Algunas de estas muestras son de pequeño tamaño o incisionales. En otros casos, las muestras son muy grandes o excisionales, que consiste en extraer un órgano entero o parte de este, con el objetivo de eliminar totalmente una lesión. Un ejemplo de esto tenemos la histerectomía total, la apendicectomía, entre otros. En ambos casos, la muestra se remite al servicio de anatomía patológica, acompañadas de la hoja de solicitud, donde lleva los datos del paciente como son nombre, sexo, edad, diagnóstico clínico, naturaleza de la muestra, con un resumen relevante de la enfermedad. Paso a seguir en el procesamiento de la biopsia. El primer paso a seguir es el registro e identificación de la muestra. Se realiza asignándole un número de control. Con este número se debe identificar la hoja de solicitud, el envase en el que viene la muestra, según el número que se le asigna en el libro de registro. Esto va a permitir identificarla y localizarla durante todo su recorrido por el laboratorio. El siguiente paso es la fijación. Las biopsias que llegan al servicio de anatomía patológica se reciben en un líquido fijador. El que se utiliza casi universalmente es el formol al 10%, ya que permite conservar la morfología, aumenta la consistencia y evita que el tejido se degrade. Por ello es muy importante esperar el tiempo adecuado para que el formol penetre en el tejido y esto va a depender del tamaño de la muestra. En piezas grandes, si fuera necesario, podemos abrir o seccionar la pieza para permitir que el formol penetre. De esta forma facilitamos el proceso de fijación. Este procedimiento solo lo debe realizar el patólogo y no se aconseja que nadie manipule la pieza antes de que éste llegue al laboratorio de anatomía patológica. La fijación debe ser lo más rápido posible, luego de tomada la muestra para evitar la autólisis. Además, se debe escoger el método más adecuado al objeto de estudio. La fijación más comúnmente dada es el proceso, es la inmersión, donde se toman pequeños fragmentos de tejido y son sumergidos en el líquido fijador. Tenemos varios tipos de fijadores, que son los líquidos, los sólidos y los gaseosos. Entre los líquidos tenemos el ácido acético, el alcohol etílico y la acetona. Entre los sólidos, el bicloruro de mercurio, el bicromato de potasio. Y el gaseoso, el formaldehído o formol. Una vez que la biopsia ya está fijada, estamos preparados para el siguiente paso, que es el estudio macroscópico. Durante el estudio se describe y se detalla la muestra, realizando múltiples secciones para examinarla a fondo y determinar la presencia de cualquier lesión, tomando sus medidas, aspecto, color, peso y forma, realizando múltiples secciones para examinarla a fondo y determinar la presencia de cualquier lesión, quedando todas estas características descritas en el informe final del estudio. Posteriormente se seleccionan las muestras más representativas para el estudio histológico, que se incluyen en cassette, que son unas pequeñas cajitas de plástico de acero inoxidable con el número de identificación de la pieza que sirven como medio de transporte y procesado. El estudio macroscópico es muy importante, ya que únicamente se mirará al microscopio aquellas muestras que se seleccionaron. En el caso de las biopsias pequeñas, durante el estudio macroscópico se describen las características básicas de la muestra e igualmente se introducen en un cassette para su posterior procesado. Existen muestras de tamaño muy pequeño, como son generalmente las de estómago, que se tienen que pintar con eosina y se colocan en papel filtro para que no se pierda el material, que es difícil para la observación macroscópica. Seguidamente, la deshidratación, que en histología es la técnica que se utiliza para eliminar el agua de los tejidos fijados. El procesador de tejido es el equipo que se realiza el procesado de las muestras de manera automatizada. El proceso consiste en la extracción de agua del tejido mediante deshidratación en alcoholes de concentraciones crecientes. Posteriormente se realiza un aclarado en un solvente como el silol, que es mixible con la parafina en la que finalmente incluiremos la biopsia. Para realizar el proceso introducimos los cassettes en el equipo, dependiendo del tamaño del tejido, y el proceso puede durar entre 6 a 12 horas.
Si se deshidrata demasiado, las muestras se vuelven quebradizas y una deshidratación insuficiente impide que los agentes aclarantes y el medio de inclusión penetren bien en los tejidos. Posterior a la deshidratación, el tejido se debe sumergir en un líquido que sea miscible tanto en el medio de inclusión como en el medio de deshidratación. El líquido comúnmente utilizado es el silol. Esta parte se llama aclaramiento, debido a que el tejido se vuelve transparente. Seguido, tenemos la impregnación, que la impregnación de tejidos en biopsia es un proceso que consiste en infiltrar el tejido en una sustancia como la parafina, pasando desde el silol a 2 o 3 pasos de parafina a 60 grados centígrados, para que se impregne en la parafina y para que la parafina entre en todos y cada uno de los espacios que antes eran ocupados por agua o por sangre y de esta manera poder posteriormente incluir. Durante la inclusión, abrimos los cassettes donde se encuentran las muestras ya procesadas. Las extraemos y las incluimos en unos pequeños moldes metálicos. Luego rellenamos estos moldes con parafina líquida caliente y los dejamos enfriar. Para mantener estos bloques identificados, los cubrimos con el cassette que contiene el número de identificación. De esta forma ya tenemos un bloque de parafina con el tejido incluido dentro y su respectivo número de identificación. Este bloque ya está listo para ser cortado. El medio que más se utiliza es la parafina o el paraplaf. Este último es una parafina altamente purificada a la cual se le han agregado cantidades variables de polímeros especiales, la cual le dará distinta dureza a su inclusión. El corte. El bloque obtenido de la inclusión debe permanecer un rato en una placa fría donde la parafina se endurece más, lo que hace más fácil cortarlo. Posteriormente se realizan los cortes en un microtomo, que es un aparato que contiene una cuchilla muy afilada y donde los histocitotecnólogos con mucha destreza realizan cortes muy finos. La mayor parte de los preparados para microscopía óptica tienen un grosor de 3 a 10 micras. Estos cortes se depositan en un baño de flotación a 55 grados centígrados, donde flotan y se estiran. Luego estos cortes se van pescando con una lámina portaobjeto con mucha delicadeza para que queden bien estirados. Esta lámina ya contiene el mismo número de identificación de la biopsia, muy importante para que el material esté controlado durante todo el proceso. Los cortes de tejidos pescados en el portaobjetos se dejan en la estufa para que se disuelva la parafina a 60 grados centígrados durante 2 a 5 minutos. La parafina debe ser eliminada sumergiendo los portaobjetos con los cortes en silol. Luego los cortes deben ser hidratados, pasado por una serie de graduaciones decrecientes de alcohol hasta llegar a la solución que sea 100% agua. Una vez rehidratado el tejido puede ser teñido. Los colorantes más utilizados son hematoxilina y eosina. Coloración hematoxilina eosina. Desparafinamos en 2 baños de silol de 10 a 20 minutos cada uno, hasta desaparecer la opacidad. Hidratamos, pasando el tejido por concentraciones de alcohol en forma decreciente de 100, 70 y 50 grados, de 2 a 5 minutos cada uno. Hacerlo de forma progresiva y lenta para evitar que los cortes se resquebrajen. Agua destilada, 2 minutos. Hematoxilina, 2 minutos. La hematoxilina es para colorear el núcleo. Agua para lavar el exceso de colorante. Eosina, 1 minuto. La eosina es el colorante citoplasmático. 3 alcoholes para quitar el exceso de colorante. Alcohol silol, 2 envases por 10 minutos. Silol, 2 envases por 10 minutos en cada uno. Esto sirve para aclarar. Luego se montan con medio de montaje y laminilla cubre objeto, teniendo cuidado que no queden burbujas de aire. Entrega de material al anatomopatólogo para su estudio y diagnóstico. El análisis de las muestras de tejidos es una herramienta clave para confirmar o descartar la presencia de células malignas y también puede ayudar a definir un tratamiento personalizado. Hemos explorado el viaje desde la resección, su procesamiento e interpretación diagnóstica que permitirá al histocitotecnólogo ser más preciso en los resultados obtenidos, ya que la calidad de este proceso permite tener resultados más concretos y fiables en el manejo del diagnóstico médico. Tómate el tiempo para hacer cosas que hagan que tu corazón sonría. Gracias por tu atención.